Ustedes saben, se los decíamos hace un ratito, los damnificados por las estafas en los fondos ganaderos se cuentan por cientos a esta altura. Mucha gente honesta invirtió sus pocos ahorros y los perdió. Otros que no tienen cómo justificar de dónde sacaban miles y miles y miles de dólares ni siquiera se acercan a hacer un reclamo. Vamos a estar hablando de esto. Como se puede apreciar en las imágenes, el tema genera una mezcla de emociones: enojo, indignación, incertidumbre y sobre todo preocupación. Los deudores por su seguridad, los damnificados por cobrar el dinero que invirtieron, que en muchos casos era el ahorro de toda su vida, pero particularmente genera preocupación en las autoridades. La empresa Conexión Ganadera, que dirigían Pablo Carrasco y Gustavo Vaso, se robó todas las miradas, pero la realidad es que el negocio de los fondos ganaderos comenzó a complejizarse en los últimos meses. Primero fue República Ganadera, luego Conexión Ganadera, y finalmente se conoció en las últimas horas que Portfolio Capital no va a pagar sus dividendos a 403 inversores y prevé una reestructura, generando las primeras denuncias ante la Fiscalía. La pregunta que surge es: ¿está en juego el negocio que posee la materia prima más prestigiosa de nuestro país, como es la ganadería? ¿Esto realmente pone en jaque al sistema ganadero en general? Los medios del mundo dieron a conocer la noticia. ¿Tiene un impacto en la imagen de Uruguay a nivel mundial? ¿Hay algo para hacer por parte de las autoridades? Para responder todas estas preguntas, recibimos al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, director de Blasina y Asociados, autor del libro El descubrimiento de la evolución, quien también fue asesor del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenido a la televisión pública. También fuiste uno de los damnificados, ¿no? No, ¿No? yo zafé, ¿Zafaste? salí a tiempo, Ah, digamos. pensé que estabas ahí con el tema de conexión, que habías quedado también. No, yo invertí hace mucho tiempo y al año cuando vencía salí de la inversión, pero sí conozco desde adentro a los involucrados, digamos, a los distintos protagonistas de esta historia. Saliste por un tema, lo habías contado en su momento, por un tema que tiene que ver mucho más con tu métier, digamos, ambientalista que otra cosa, ¿no? Sí, salí porque creo que el cambio climático es algo muy importante y en una reunión de fin de año lo tomaron sin la seriedad que merecía y por una razón de convicciones personales salí. De nuevo, cuando era algo que parecía sólido, que parecía que eran cadenas de agregado de valor que se formaban, o sea que fue en un tiempo en el que no se sospechaba lo que iba a pasar después. Cuando todavía se podía, porque hubo inversores que al ver las primeras crisis en República Ganadera, en el Grupo Larrarte, quisieron salir de Conexión y ya no pudieron, ya se quedaron adentro. Y sí, yo creo que ese es el problema que tenemos ahora, ¿no? Después que empieza una corrida, es muy difícil de frenar y es muy difícil que sobreviva ningún esquema que está involucrado. Ahora, ¿esta crisis es fruto de una corrida o en realidad tiene que ver con irregularidades en la gestión de las empresas, independientemente de la corrida? Digo, creo que hay de todo, evidentemente en Conexión Ganadera hubo irregularidades, pero lo que yo planteé desde el comienzo es que lo que había que observar era dónde se frenaba el dominó. Es decir, si vos, por más que hayas hecho un esquema, que hayas trabajado honestamente, si todos los ahorristas se quieren ir y ninguno quiere entrar, es muy difícil sobrevivir. Y creo que esa es la situación que se desencadena y que no sabemos dónde va a terminar. Eduardo, en algún momento el esquema funcionó, la gente cobraba, todo parecía funcionar, era como muy atractivo el rédito que se daba por la inversión en este tipo de negocios y en ese momento nadie cuestionaba la falta de controles del Banco Central. Ahora que todo se desmoronó y que todo cayó, aparecen algunas voces criticándolo y diciendo, bueno, el Banco Central debiera haber controlado. Esto es una visión, para no usar eufemismos, oportunista de la situación. ¿O es que realmente cambió algo tanto que ahora es proceso de un análisis? A ver, yo creo que el Banco Central hizo reiteradas advertencias, por un lado, ¿no? O sea, también creo que las nuevas autoridades del Banco Central ya lo han dicho que tienen que revisar. Es un poco también aprender de los errores o de las omisiones que pueden haber habido. Evidentemente, cuando pasa algo así que perjudica a miles de personas, hay que revisar
qué pasó para que no vuelva a suceder. Siempre echa la ley, echa la trampa, pero creo que es un aprendizaje que se precisan más controles sobre cualquier emprendimiento. Podría ser ganadero o podría ser inmobiliario. Alguien que diga, vamos a fraccionar un campo y vamos a construir un country y ponga su dinero y le damos un 8% de tasa. Bueno, también puede pasar que no se termine construyendo y que la gente pierda todo su dinero. Entonces, mi impresión es que sobre cualquier oferta que plantee una renta fija, el Banco Central va a tener que tener un control similar a los controles bancarios, o por lo menos auditar con mucho detalle sus contabilidades y sus planes de negocio. Me parece que es una enseñanza que surge de todo esto, que el Banco Central tiene que tener un protagonismo más fuerte en este tipo de actividades. Decís que cuando alguien va a invertir los ahorros de toda su vida, como pasó con muchísima gente honesta, ¿no sospecha de una rentabilidad tan alta y metiéndose en un negocio que no tiene control estatal o que tiene poco control estatal? Sí, pero a veces no es tan alta tampoco, o sea... Pero ¿por qué elegir algo que está con poca regulación, digamos? Es extraño, porque ¿no? la publicidad es muy convincente, porque te plantean que es el negocio con menos riesgo del mundo invertir en la ganadería de Uruguay, porque la ganadería de Uruguay tiene un muy buen nombre y lo tiene bien ganado. Qué sé yo, es decir, no podemos, me parece a mí que no podemos poner la culpa en el que invirtió, por lo menos los que invirtieron a menos del 10%. Yo creo que si alguien invierte a algo que ofrece más del 10%, Que hubo casos, ¿no? tiene que saber Sí, claro. que está a más rentabilidad, más riesgo. Eso es una ley muy antigua. Pero la gente que invirtió al 7, al 8, al 9%, no es la culpable, digamos, ¿no? No hablo de culpa, hablo de que, bueno, que los negocios de especulación a veces... Sí, pero ganar un 8% en dólares no me parece algo tan descabellado. Por lo menos a mí como inversor no me pareció, aunque estaba... Desde un principio sabía que era algo para no quedarse. A mí me parece que el error allí, o por lo menos estratégicamente, aunque mi decisión se tomó por una razón conceptual, sabía que era algo donde muy probablemente la lógica era ganar un año y salir, Claro. ¿no? Claro, tenés 20, en el caso de Conexión Ganadera, 20 años de corrido, con gente, digamos, con testimonios de personas que habían puesto su dinero, le habían sacado, habían cobrado. El último fondo ganadero en anunciar que no va a poder hacerle frente a sus obligaciones fue Portfolio Capital, que pertenece a la empresa Berruti Negocios Rurales. ¿Es parte de este dominó? Es parte de este dominó. Es una empresa también diversificada, que hace consignación de ganado, vende carne en el mundo, pero de nuevo, si no entra ningún ahorrista y todos los ahorristas que tenés se quieren ir, es muy difícil resistir. Sé que va a haber una reunión de Berruti con los ahorristas en el mes de junio, donde va a plantear alguna solución, pero de nuevo, en estos negocios, si todos se quieren ir y nadie quiere entrar... No hay vuelta. Claro, pero en los bancos Es tenés los difícil. encajes, ¿no? O sea, ¿cuál es el análogo de los encajes bancarios en el mundo de los fondos ganaderos? Claro, pero el encaje sería el ganado, pero cubre un porcentaje que debe ser el 10% tal vez del monto de dinero. Entonces, es difícil. El otro día Alfredo Lago ponía que hay 17 fondos, o sea que de nuevo, ¿dónde termina este dominó? Nadie lo puede saber. Sobre eso perdón, te quería preguntar. Porque cuando llega la crisis de República Ganadera, enseguida salió Conexión Ganadera a desmarcarse, a decir, nosotros somos sólidos, quédense tranquilos que acá no va a pasar. ¿Qué pasa? Cae Conexión Ganadera, que era la más potente quizá de las empresas. Cuando decimos, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué más? ¿Para dónde puede disparar esto? Parecía que terminaba ahí, porque supuestamente otras empresas tenían modelos diversificados, o sea, otras formas. Y ahora aparece el caso Berruti. Entonces,
¿qué va a pasar? ¿Va a seguir este dominó? ¿Es posible que siga? O sea, ¿cómo lo Muy ves? posible. Es Muy posible. posible por lo que te decía. Si vos tenés en otra empresa, ¿qué le vas a decir? Por favor, dame mi dinero. Claro. Por más que le tengas la mayor confianza, por más que sea tu amigo, si tenés tus ahorros y ves que todas están cayendo, es muy difícil que uno no vaya y diga... ¿Tenés información de otras empresas donde los ahorristas estén queriendo retirar su dinero y no hayan podido? No. No. No tengo información de otras empresas, pero me lo puedo imaginar perfectamente porque me parece que es la única reacción humanamente posible, la de decir, quiero salir de esto porque el riesgo no es el que yo percibía cuando entré, el riesgo ahora es muy alto. Claro, es Eduardo, una corrida clásica. ¿y tenés datos actualizados acerca de a cuánto llega el monto a esta altura de los damnificados? No, yo la verdad que sigo mucho más los mercados ganaderos y me da mucha pena porque es un momento muy bueno para la ganadería y muy bueno para el precio internacional de la carne. Creo que ya debe estar así a ojo en cerca de 500 millones de dólares. Pero de nuevo, esto es muy probable que en unos meses sigamos teniendo noticias de este tipo. Eduardo, una última, ¿no? Sobre el impacto que tuvo este dominó de caídas en el negocio ganadero en general, o sea, el impacto en proveedores, en arrendatarios, en frigoríficos, empleados vinculados a esta corrida. ¿Se puede medir? Eso tuvo un impacto en algunos frigoríficos que estaban vinculados sobre todo al caso principal, vinculados básicamente a Gustavo Basso, pero tengo la información de que algunos de esos, o sea, el frigorífico Casablanca empezó a operar de nuevo y Bamidal, que es un frigorífico de ovinos, que era de Gustavo Basso, entiendo que está cercano a retomar la actividad, que eso me parece muy positivo, sobre todo para la producción ovina de Uruguay. O sea que ahí como que se está intentando recomponer. Y el otro impacto que tiene pero en todo caso es un sinceramiento del mercado de alquiler de campos, ¿no? Que sobre todo en el norte estaba muy inflado por estas empresas que alquilaban a un precio muy por arriba del mercado, lo cual complica a los dueños de los campos, pero permite también que hay como un sector de empresarios que son como pymes, de gente que hace muy bien ganadería, que alquila y hace ganadería que estaba quedando afuera, que ahora puede entrar. En el norte baja el precio de alquiler de los campos por la salida de estos grupos y por la garrapata, que es un tema que también está bueno poner en la opinión pública como un tema muy central, sobre todo en el norte, donde realmente el costo que lleva el control casi que inviabiliza producir en algunas zonas. Entonces ahí sí hubo una baja del precio de la renta de la tierra. Pero para el conjunto de la ganadería, o sea, no va a haber ninguna gráfica que muestre que cayó la faena, que cayó la actividad o que cayó la exportación. O sea, el grueso de la ganadería sigue y está en un muy buen momento. Sabemos que nos comprometimos a liberarte a las 8:30, No, pero hay tranquilo, una pregunta que ya que estás tan vinculado al tema del campo, que me gustaría saber tu opinión, por lo menos brevemente, y es, ¿colonización continúa siendo una herramienta vigente o ya fue, es anacrónica? Yo creo que es una herramienta vigente, pero me parece que ha sido un error no forzado esta compra de este campo anunciada de esa manera y me parece que se ha dado un mal debate posterior. Entonces me parece que esta compra de este campo anunciada en el medio de un sepelio de mala manera y mal argumentada, le hace daño a colonización porque lo politiza y me parece que se anunció que era un campo que estaba a 8 kilómetros de Cerro Norte, cuando está en Florida, o sea, ya arrancó muy mal eso.
Pero acerca de la herramienta en sí mismo, más allá de las formas que comprendo A mí me parece tu que la punto. herramienta en sí mismo está bien, pero de nuevo, colonizar, yo interpreto, y creo que la ley interpretaba, comprar un campo sin estructura, sin gente, para armar una estructura e incorporar gente a las zonas rurales. En este caso es exactamente al revés, va a haber que desarmar una estructura, es muchísimo dinero, la discusión posterior parece que si alguien opina que ese campo no era adecuado es porque está en contra de la colonización. Yo creo que la colonización para la lechería, para la producción ovina, puede ser una herramienta interesante. En este caso me parece que está mal usada en el fondo del tema y en la forma en la que se planteó. Y en un momento donde la extranjerización de la tierra avanza en nuestro país, hay muchos productores o terratenientes comprando tierras nuestras. ¿Está mal que colonización sea como una especie de buffer o de protección de las tierras en manos de los uruguayos? Y de nuevo, a 32 millones de dólares para 16 No me refiero familias, solo a ese a campo. 2 millones por familia, es difícil hacer de buffer. Y con 45.000 hectáreas no haces mucho de buffer. En todo caso, no va a ser nunca el principal buffer. El principal buffer es que los productores uruguayos puedan competir. Y ahí me parece que en la inversión extranjera hay como casos diferentes, porque una cosa es las grandes forestales, que de repente de un saque toman cientos de miles de hectáreas. Otra cosa es un matrimonio europeo que está preocupado por la guerra y compra 50 hectáreas en Pueblo Edén, que es un caso típico, y que ahí se forman comunidades como cosmopolitas que son interesantes. Entonces, también cuando se habla de la inversión extranjera, hay como un universo de situaciones distintas donde Uruguay, por ser estable, por ser calmo, qué sé yo. Digo, ayer hablaba con unos españoles con los que trabajo, que son bastante fans de Mujica y me preguntaban, bueno, cómo había sido todo aquello de Mujica. Y digo, bueno, el campo fue protagonista. Entonces, la inversión extranjera es parte de este mundo. Cuando uno tiene un país estable, tranquilo, y en Europa pasa lo que está pasando, viene gente y eso no me parece mal, me parece que es bien interesante, como cuando uno va a la Ciudad Vieja y ve ciudadanos que de repente son programadores de software que vinieron a Uruguay por sus atractivos. La excesiva concentración, lógico que está mal, pero es muy difícil que colonización pueda tener un nivel de captación de tierra que revierta eso. Pero para rubros específicos como la lechería, como los ovinos, pienso o para zonas como el este de Salto, que son realmente muy despobladas, o zonas de Tacuarembó que son muy despobladas, me parece que puede generar algo interesante. Pero de nuevo, ¿producen mejor los colonos que los que no son colonos? ¿Tenemos alguna medición que nos diga que los colonos les va bien y producen mejor? Yo no la conozco. Entonces es como algo que se está convirtiendo en algo de camiseta, ¿no? Si somos buenos y estamos de un bando, estamos a favor, y los que están del otro bando son malvados que no quieren. Y en los dos casos afirmás que no hay evidencia. Y no hay evidencia, no hay evidencia. Así que esto tal vez puede dar lugar a una buena auditoría, algo que dé transparencia, algo que todos sepamos, esas 500 y pico de mil hectáreas, ¿están funcionando bien o no? Y bueno, ¿y por qué? Y cómo seguir hacia adelante. Eduardo, un placer tenerte acá. Muchas gracias. ¿Seguiremos conversando? Bueno, cuando quieran. Gracias.